Bueno, pues ahora ya buenas tardes, hermanos. Espero que todos estén alegres y contentos, ¿verdad?, de continuar aquí en la casa de nuestro Dios. Aquí en donde como decía el pastor en el mensaje de su palabra del Señor, aquí se le viene a alabar, se viene a exaltar y se viene a adorar el nombre de nuestro Dios. Así que estemos gozosos, hermanos, de continuar ahora con la clase de formación cristiana, hermanos. Y bueno, ya entramos a la lección número 6. A la lección número 6 del libro que tenemos, que se titula Obedientes a tu mandato. Y aquí está un buen grupo de obedientes al mandato de nuestro Dios. ¿Sí? La lección, número 6, es algo muy importante en todos nosotros, hermanos. El título de esta lección es el Shaddai. ¿Sí? El Shaddai. Y que su significado es así como dice ahí, ¿verdad? El Dios Todopoderoso. Ese es el Shaddai. Para entrar a la clase correspondiente del día de hoy, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, Señor, en esta hora te rogamos, buen Dios, y te pedimos, Padre, la asistencia de tu buen Espíritu, para que sea Él el que dirija y el que nos guíe para entender, amado Dios, qué es lo que nos quieres decir acerca de el Shaddai, el Dios Todopoderoso, qué significa en nuestras vidas. Padre, muchas gracias, Señor, por este momento precioso que nos das. Gracias te damos, Padre, porque atendemos a tu llamado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El objetivo de esta lección, pues, es algo muy sencillo, hermanos. Es conocer, dice ahí el libro, ¿verdad? Es la lección número 6, hermanos, de los que tienen el libro. Es conocer el pacto que únicamente Dios puede hacer posible, dado a su gran y único poder. ¿Sí? Es dado todo a su gran poder. Y la lectura bíblica es Génesis 17. Si ustedes han leído ese pasaje de la palabra de Dios, el capítulo número 17, es acerca de la circuncisión como señal del pacto, y en donde también Dios reafirma el pacto. ¿Sí? Es el título de este capítulo 17 de Génesis, hermanos. Y el texto clave es en Génesis 17, versículo 9, que ahí está también en el libro, hermanos, en donde dice que Dios dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. ¿Sí? El pacto de nuestro Dios dado a Abraham en su descendencia. Acuérdense que a Abraham se le da el título de ¿qué, hermanos? ¿Sí? Es el padre de la fe. ¿Sí? Y entonces por eso este versículo dice: por tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y eso es lo que somos nosotros aquí, ¿verdad? Somos
sus descendientes, como quien dice, en la fe, en la fe. Bien, ahora, esta palabra, hermanos, el Shaddai, su significado más bien es el Dios Todopoderoso, y representa al Dios autosuficiente, omnipotente. ¿Sí? Yo encontré esta definición que me parece muy, muy buena también para todos nosotros. Dice, representa al Dios autosuficiente, omnipotente y sustentador, que nutre y fortalece a su pueblo. ¿Sí? Y es que, hermanos, por su palabra, por la palabra poderosa de nuestro Dios, Él creó todo lo que hay y vemos hasta el día de hoy. ¿Sí? Él creó al ser humano para que le fuera fiel. ¿Sí? Además, le dijo al ser humano, fructifícate y multiplícate. Esto está en Génesis 1:28. Pero el hombre, ¿sí? El hombre quiso ser como Dios, ¿sí? Y entonces, pues se rebeló. Y eso ocasionó, hermanos, lo que hay el día de hoy: miseria, dolor, muerte y pena en la creación de nuestro Dios hasta el día de hoy. Y Dios, al ver esa rebelión y desobediencia, pudo haber negado su pacto, hermanos, ¿sí? Pero Dios promete al hombre que vendría un libertador para quitar el pecado. Esto lo dijo nuestro pastor, ¿verdad? Mencionó algo acerca de Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Así que Dios escogió a Abraham y su descendencia para traer al elegido. ¿Sí? Aunque no todo fue perfecto, pues se dejaron guiar, ¿sí? En este caso estamos viendo, o sea, vamos a ir viendo esta clase a través de Génesis capítulo 17, hermanos. ¿Sí? Abraham, Sarai y Agar se dejaron guiar por los factores culturales, en el sentido de que, pues, no había hijo entre Abraham y Sarai, que era ahí Sarai. No había hijo y se desesperaron, y entonces tomaron a Agar, ¿sí? para que hubiese descendencia, ¿verdad? ¿Sí? En lugar de esperar en la promesa de nuestro Dios. Entonces, hoy veremos cómo el Señor Dios Todopoderoso, el que creó el mundo por su palabra de poder, presentarse con Abraham y decirle que toda la vida está incluida en el pacto que Él es quien dirige. Él es quien dirige la vida. Además, la promesa de que vendría un hijo suyo y de Sarai. ¿Sí? Y vamos a ver tres aspectos aquí fundamentales en cuanto al pacto de nuestro Dios, la promesa de nuestro Dios que se cumple. ¿Sí? El número uno es que Dios incluye toda la vida en el pacto. Viendo
el capítulo 17 de Génesis, si lo tienen ahí abierto, mis hermanos, en sus Biblias. Ya han pasado 13 años, dice, desde el nacimiento de Ismael. Ismael fue el hijo de Agar, hermanos. ¿Sí? Y ya en esta época Abraham tiene 99 años y Sarai ya tiene 90 años. ¿Sí? Los que han leído la palabra del Señor, así es. En ese entonces ya tenía 99 años Abraham y Sarai 90, cuando el Señor Dios Todopoderoso les dice: ustedes van a tener un hijo. ¿Sí? Y entonces, en Génesis, ahí 17, al principio, versículos 1 y 2, a ver si alguien puede leer, por favor, hermanos, Génesis 17, 1 y 2. Me gusta. ¿Sí? Le empieza diciendo ahí, fíjense, el Señor dice ahí que se le presenta a Jehová y dice: yo soy. ¿Sí? Ese es donde empieza a mencionarse el yo soy, y dice: el Dios Todopoderoso. O sea, la clase se titula entonces, hermanos, el Shaddai. ¿Sí? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? Y sé perfecto. Aquí vemos la frase, como les decía, el yo soy, hermanos. En este capítulo es importante ver, cuando tengan tiempo, hermanos, pues ahí lo leen bien. El nombre de Jehová está una sola vez. Y ya en los siguientes versículos está 8 veces el nombre de Dios. Ya no se nombra como en este primer el versículo 10 de aquí del Génesis 17, que dice: y se le presentó Jehová a Abraham. Y en los siguientes, es interesante que en los siguientes versículos de este capítulo ya no está el nombre de Jehová, sino el nombre de Dios. ¿Sí? El nombre de Dios, o como dice ahí el escritor, o Elohim, es otra palabra hebrea, hermanos. ¿Sí? No está en la palabra del Señor, no está en la Biblia, ni el Shaddai, sino que son palabras hebreas que representaban al Dios Todopoderoso. Y Elohim significa el Dios supremo, el creador, el poderoso, el que ha creado todo. Eso significa Elohim. ¿Sí? Así que entonces el Shaddai y Elohim tiene absolutamente todo lo que existe de la creación a su disposición. Estamos hablando entonces de el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Que su poder se extiende sobre todo. ¿Sí? Sobre todo. Dios puede entonces, como estamos viendo ahorita aquí de esta gran historia de la palabra de nuestro Dios, Él puede fructificar el vientre de una mujer de 90 años, porque su poder lo domina todo, y bajo su poder Él creó todas las cosas. ¿Sí? Él puede hacerlo. ¿Sí? Así que nuestro Dios Todopoderoso, puede hacer que una mujer estéril sea madre. ¿Sí? Él puede hacerlo todo, hermanos. Todo el interés de Dios
está enfocado, todo el interés de nuestro Dios entonces está enfocado en la redención de la creación, porque dice ahí en el libro, el hijo de la promesa aplastará la cabeza de la serpiente y nos liberará del yugo opresor del pecado y Satanás. ¿Sí? En este caso, bueno, ya nosotros podemos decir, estamos librados de eso, más de no todo, ¿sí? Porque el pecado pues existe, el pecado ahí está, lo vemos, ¿sí? Y esto es de Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículo 15, en donde dice precisamente, el Génesis 3:15, ya algunos, yo estoy seguro que se lo han de saber, quizás no de memoria, pero el versículo dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Refiriéndose a quién ahí, hermanos, a la serpiente, ¿sí? Y la serpiente, ¿qué representa? A Satanás, ¿verdad? Dice, pondré entre ti y la mujer enemistad, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿sí? Y la simiente de la mujer es una representación, eso, hermanos, es Jesucristo. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo no entendía muy bien este versículo, fíjense, pero encontré una definición un poquito que me gustó mucho, y yo creo que está muy acertada, ¿sí? Esto es, dice, acerca de este versículo, en donde Dios anuncia enemistad entre la serpiente, la cual es Satanás, y la mujer, que significa a la humanidad, y que la simiente de la mujer, que es Jesucristo, aplastará la cabeza de la serpiente, que es Satanás, aunque ésta le herirá el talón, y el talón significa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, señalando la victoria final, dice, del Mesías sobre el mal y estableciendo el plan de salvación que tenemos hoy, hermanos, ¿sí? Eso significa ahí Génesis 3:15. Aunque, hermanos, no todo fue perfecto, ¿sí? Para Abraham en todas las cosas, ¿sí? ¿Por qué? No fue todo perfecto para Abraham, ¿verdad? Porque entonces él se dejó guiar por ese factor cultural, ¿verdad? Y es donde viene Ismael, ¿sí? Entonces, nuestro Dios, el Todopoderoso, puede hacer que la estéril sea madre, ¿sí? Y en Dios Todopoderoso todo se puede, hermanos, ¿sí? Todo se puede. Y entonces Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y afirmaré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿Sí? Aquí Dios no condiciona para nada su pacto, sino que ¿qué? Lo cumple, ¿sí? Y como ya todo estaba establecido, más bien entonces Abraham anda delante del Señor, ¿sí? Como ya todo estaba establecido, dice, más bien entonces Abraham andaba delante del Señor y es perfecto. Sí, porque tendrá él gran descendencia. Entonces se puede decir
que camina ante mi rostro, ¿verdad? Y sé congruente. ¿Sí? Como diciendo, el Señor le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Como diciendo, camina ante mi rostro y sé congruente. Y Abraham, al escuchar a Dios, ¿sí? Al escuchar a Dios, el siguiente versículo parece que es de ahí, de Génesis 17, al escuchar a Dios se inclina en fe y obediencia. Y entonces se puede decir que al ponerse de rodillas y su rostro hasta el suelo, esta es una muestra de sumisión llena de fe. Ahora, el Señor, para reafirmar el pacto, le dice ahí en Génesis 17, del 4 a 8, si eso lo leemos después, hermanos, ¿sí? En este pasaje de los versículos del 4 al 8, en este pasaje vemos primero el cumplimiento entre la descendencia física de Abraham y su descendencia en la fe, ¿sí? Y la descendencia en la fe de Abraham, ¿quiénes son, hermanos? Somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos sus descendientes en la fe, ¿ok? Bien, el Señor Todopoderoso le prometió a Abraham que sus descendientes físicos serían un pueblo numeroso y gigantesco. Los judíos actuales, este pueblo sería numeroso, reyes y naciones saldrían de Abraham, y efectivamente surgieron los reinos de Judá y de Israel, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo afirma que estas promesas van mucho más allá, porque habla de los que son descendientes de Abraham según la fe, por lo que ya dijimos, ¿verdad? Por lo que el nombre de Abraham, sin H, el nombre de Abraham significa Padre exaltado. Y ahora el nombre de Abraham, ya con H, significa Padre de multitud, ¿sí? Padre de multitud. Y sigue explicando el apóstol en Romanos capítulo 4, en Romanos todo el capítulo 4, en los versículos del 1 al 12 está el ejemplo de Abraham, y en los versículos del 13 al 25 está la promesa realizada mediante la fe, ¿sí? Pablo aquí explica que esta promesa le fue dada a Abraham cuando aún era incircunciso, lo que hace valer a los no circuncidados, ¿sí? A los no judíos. ¿Y esos quiénes pueden ser? Pues también nosotros, ¿verdad? Ya no somos circuncidados. Él es el Padre entonces de los creyentes no circuncidados. La fe entonces nos ha contado por justicia, al igual que a Abraham, ¿sí? Y hoy todo entonces lo que nosotros vivimos, hermanos, esto es de acuerdo con la fe ahora del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo.
como punto número 2, Dios nos da una señal, ¿sí? El Señor siempre al hacer una promesa da señales para cumplirse. Vemos la promesa de Dios a Abraham de que Él será su Dios y de su descendencia para siempre, ¿verdad? El versículo 7 ahí del capítulo 17, ahí dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Promesa que es para todos los que son de la fe de Abraham. Y nosotros somos creyentes en Jesucristo. Y nos ha prometido que Él será nuestro Dios y el Dios de nuestros hijos para siempre. ¿Sí? O sea, hermanos, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es su bondad, ¿sí? Y grande es su poder, que trasciende, como dice el versículo, las generaciones. La promesa está ligada con nuestra vida familiar misma y con toda nuestra descendencia. Ahora, la señal del pacto que Dios deja a Abraham, la señal del pacto que Dios deja a Abraham es la circuncisión. ¿Sí? Y en aquel tiempo esta debía hacerse en los varones de 8 días de nacidos, la circuncisión. Y para llevarla a cabo, Abraham, dice la palabra ahí, fueron circuncidados él a sus 99 años y todo varón en su familia y esclavos también. ¿Sí? Fíjense, todos fueron circuncidados en ese tiempo, ¿sí? Cumpliendo la promesa de nuestro Dios, cumpliendo así el pacto de nuestro Dios. Esto sin duda fue como un sacramento del Antiguo Testamento. Y estos sacramentos, ¿sí?, son instituidos por Dios para ayudar, promover y confirmar la fe. ¿Sí? Así que entonces la circuncisión en el Antiguo Testamento fue para confirmar las promesas de Dios a su pueblo. Ahora ya nosotros no nos circuncidamos, ¿sí? Y solamente tenemos 2 sacramentos, hermanos, que son el bautismo y la Santa Cena, como recordatorio, ¿verdad? Como recordatorio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, hermanos, hay un nuevo pueblo, que es por la fe en Cristo Jesús. Un nuevo hombre transformado a la semejanza de aquel que le rescató, ¿verdad? Como podemos ver ahí lo que dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Un nuevo hombre transformado por aquel que le rescató, dice. Ahora, entonces, hermanos, la circuncisión, ¿sí? La circuncisión ahora es por el cambio interior en el espíritu, es del corazón. A ver, me gustaría que alguien
buscar a Romanos capítulo 2, versículo 29, hermanos. Romanos 2, 29. Romanos 2, 29. Amén. La circuncisión entonces es la del corazón, es la del espíritu, ¿sí? Es por fe. La circuncisión es por fe. Gálatas capítulo 5, versículo 6, hermanos, a ver. Alguien que lea Gálatas 5, versículo 6. Amén. ¿Sí? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Verdad? Y también entonces es el cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Primera de Corintios 7, 19, hermanos. ¿Cómo dice? A ver, alguien por favor. Primera de Corintios 7, 19. Pero cada uno como el Señor le repartió. No, 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros por la fe vivimos. ¿Sí? Ya no hay circuncisión ni incircuncisión. ¿Sí? El versículo, este versículo que leímos 7:19, hermanos, es muy clarito, ¿verdad? La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino que el guardar los mandamientos de nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, bajo el nuevo pacto, el verdadero creyente es aquel que ha sido circuncidado interiormente por el Espíritu Santo. Ya no es físicamente, ¿verdad? Ya como punto número 3, hermanos, dice: Dios confirma su promesa. Dios confirma su promesa o las promesas, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, el Shaddai, le dice a Abraham que tendrá un hijo con Sarai. ¿Sí? Oh, sorpresa, ¿verdad? Cualquiera se puede decir: yo de 99 años y voy a tener un hijo, y mi esposa de 90, ¿verdad? Pero les dice el Señor, ese el Shaddai, el Dios Todopoderoso, y que Sarai ya no se nombraría así, sino que sería Sara. Y Sara significa, ¿alguien sabe qué? ¿Cómo se llama? Princesa, ¿verdad? Será su nombre. Y que tendría un hijo de Abraham. Por lo tanto, ella sería madre de muchas naciones. ¿Sí? Porque se tenía que cumplir lo que el Señor les había dicho, que tendrían una descendencia gigantesca, una multitud, ¿verdad? Y todos nosotros entonces, hermanos, podemos entender que somos hijos en la fe de Abraham y de Sara. Abraham entonces no duda de la promesa de Dios, ¿sí? Y se postra, dice ahí la palabra, con su rostro hasta la tierra.
como una muestra de fe, ¿sí?, delante de Dios. Pero Abraham, yo siento que como todo ser humano, ¿verdad? Al recibir esta noticia, pues se quedan todavía con algunas dudas. Y dice ahí la palabra que se ríe. Abraham se ríe, porque él es de 99 años y su esposa de 90. Entonces, los caminos de nuestro Dios parecerían extraños, porque nuestro Dios va siempre contra lo inesperado. No sabemos, ¿verdad? Por eso nosotros, pues nuestro trabajo es orar siempre. La respuesta la tendrá nuestro Dios. ¿Cuándo? No sabemos, porque el tiempo también es de Dios, ¿verdad? Los tiempos son de nuestro Dios. Pero Él siempre, al final, cumple, ¿sí? Él cumple. En este caso, Él cumple con esa promesa que le da a Abraham y Sara. Pero ya, como les digo, él desesperado quizás no creía eso. Va y le pide al Señor que mejor sea Ismael el heredero, porque él ya tenía 13 años. Pero el Señor le dice no, ¿sí? Sino que Sara tendrá un hijo tuyo y él será el heredero. Su nombre precisamente es Isaac, y por lo que se rió Abraham, le puso precisamente Isaac. Isaac se va a llamar, porque Isaac significa risa, ¿verdad? Es lo bueno que nada más se rió Abraham, ¿verdad? Y finalmente le puso a su hijo risa. O sea que no pasó desapercibido ese asunto delante de Dios. Así pues, hermanos, Dios revela a Abraham que Él es el Dios Todopoderoso, el Shaddai, y no está sujeto Él a leyes humanas, porque su poder trasciende a toda la creación, a todo lo que vemos hoy, ¿sí? Ese es el poder de nuestro Dios. El Shaddai es el que todo lo puede. Él hace posible de un pacto imposible para el hombre, ¿sí? Es el Shaddai, hermanos. No sé si podemos entender esto, ¿verdad? Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Porque entonces podemos decir, ¿cómo es posible un embarazo en un par de ancianos? Dice el escritor ahí, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pero para Dios todo es posible, ¿verdad? Así de posible es la salvación de los hombres también. Así de posible es la salvación de los hombres, todos, no nada más nosotros que estamos aquí. Esto es para todos. Solamente, ¿por qué? Por el poder de nuestro Dios, por el poder de ese Dios todopoderoso. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Como dice 2 de Corintios 5:17, precisamente ahí dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, ¿sí? Aquel que viene a Cristo es una nueva criatura, y las cosas viejas que tenía, esas ya van a pasar, y ahora van a ser todas hechas nuevas, dice la palabra, ¿verdad? Así que entonces, hermanos, esto que hizo el Señor nuestro Dios Todopoderoso, que de lo imposible todo lo hizo posible, nos debe entonces
yo leí varias veces este capítulo de Génesis, ¿sí? Y es interesante ver la forma en que Dios actúa, ¿sí? En que Dios actúa en favor de esos pactos que Él hace, y las promesas se cumplen cabalmente. Nos debe entonces, hermanos, emocionar las grandes cosas que a través de ese santo libro podemos ver, ¿sí? Cómo actúa nuestro Dios. Y en nuestras vidas también. No sé si a algunos les ha pasado, yo siento que sí, de ver el poder del Señor, ¿sí? De ver el poder del Señor en nuestras vidas, cómo actúa nuestro Dios. Y eso, hermanos, por eso les digo, nos debe de emocionar, porque nosotros somos sus hijos y creemos en eso, ¿sí? Si no estuviéramos con dudas, ¿lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer? ¿Sí? Y eso es, dice mi hermanita, tener fe, ¿sí? Y recordemos, Abraham es el padre de la fe. Amén. Él es nuestro Dios, es el que da la respuesta perfecta a todo lo que le pidamos, ¿sí? Entonces, nosotros somos sus hijos y Él cumplirá lo que prometió en nuestras vidas, y no nada más en nuestras vidas, la de nuestra familia y toda nuestra descendencia. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros, ¿sí? Que tengamos eso que le dijo el Señor a Abraham, ¿sí? Que iba a ser bendecido él a través de las generaciones, ¿sí? Y en multitud de gentes iba a ser bendecido, ¿sí? Y esa bendición pues es la que tenemos hasta el día de hoy, porque por la fe es que estamos aquí. Si no, ya nadie estuviera aquí, ¿verdad? Ahora, Él cumplirá todo eso, hermanos. Esto significa entonces que somos creyentes en Cristo Jesús. Y es que a través de nuestro Señor Jesucristo hemos recibido el perdón de pecados, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 7 lo afirma, ¿sí? Ahí dice, hermanos, en quien tenemos redención por su sangre, la de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿sí? Qué hermoso, ¿verdad? De saber, hermanos, que somos perdonados, ¿sí? Por la redención que hizo nuestro Dios por su sangre derramada, ¿sí? Así que la promesa de nuestro Dios se reafirma nuevamente, hermanos, es para nuestros hijos. Dice Hechos 2:39, ¿verdad? La promesa de nuestro Dios es para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿sí? Es para todos, hermanos. Ahora, es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y lo podemos afirmar firmemente, hermanos. Les voy a pedir, por favor, que busquen Primera de Corintios, capítulo 29 y versículo 11.
Lo vamos a leer todos juntos, hermanos, afirmando lo que es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. No, perdón, perdón, hermanos. Primera de Crónicas, es que ya me quiero ir, pero no. Primera de Crónicas 29:11. Es Primera de Crónicas 29:11. Esta es una afirmación de lo que es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Lo leemos todos juntos, hermanos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Amén. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos, al respecto? Algo que haya hecho el Dios Todopoderoso en su vida, hermanos. Ese es un gran testimonio. Estuvo orando. Sí. ¿Sí? Dice mi hermana, ¿verdad?, que en su familia ha habido cáncer, han habido problemas fuertes, pero mi hermanita nena también. Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Como es la clase, hermanos, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, actuando en la vida de su familia. ¿Sí? Maravilloso es nuestro Dios. ¿Sí? Él es el que todo lo puede. ¿Algún otro comentario? ¿O terminamos, hermanos? ¿O quedó muy clara la clase acerca de el Shaddai, el Dios Todopoderoso? ¿Sí? Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Señor, te damos muchas gracias por este momento hermoso, Señor, que nos has dado, Padre, en esta tarde, Señor, preciosa, para saber, Señor, y entender qué significa, Señor, el Shaddai, ese Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede. Padre eterno, te suplicamos, oh Dios, que nos des sabiduría e inteligencia, Señor, para poder seguir siendo firmes en esa fe, Padre Santo, de aquel hombre, Padre, que sin ver, él actuó y te hizo caso, Señor. Por eso, Padre, nosotros aquí, como tus hijos también, Señor, ayúdanos, Padre, a entender, Señor, que tú todo lo puedes, Padre Santo, que tú, Señor, eres nuestro Dios todopoderoso. Por lo tanto, bendito seas, alabado seas y exaltado seas por siempre. Señor, ahora, Padre, nos vamos a ausentar de este lugar, mas no de tu presencia. Ayúdanos a acrecentar nuestra fe delante de ti, Señor. Alabado seas, y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.